Debido al bloqueo del estrecho de Hormuz, comenzó una crisis petrolera en todo el mundo. Había países que solo podían operar 4 días a la semana por falta de combustible. Incluso hubo países que tuvieron que cerrar restaurantes. Si el estrecho de Hormuz se bloquea todavía más, podrían ocurrir cosas aún más graves en el futuro. Hoy vamos a analizar este tema a fondo. Vamos a verlo de inmediato. Primero, los países europeos están en estado de emergencia. El bloqueo del estrecho de Hormuz ha provocado una escasez de combustible para aviones. El secretario general de la Agencia Internacional de Energía advirtió en una entrevista con AP que el combustible para aviones que queda en Europa solo alcanza para unas 6 semanas y que podría haber una cancelación masiva de vuelos. Eso significa que para finales de mayo no quedará combustible para aviones en Europa. Ya se siente en Europa que estas advertencias se están haciendo realidad. En el caso de la aerolínea alemana Lufthansa y la aerolínea holandesa KLM ya han comenzado a reducir sus vuelos. Lufthansa planea suspender la operación de los 27 aviones que posee su filial CityLine. Además, ha establecido un plan de emergencia para reducir en un 5% la oferta de asientos. KLM también decidió reducir la operación de 160 vuelos el próximo mes. En el caso de Scandinavian Airlines, anunciaron que cancelarán 1.000 vuelos solo en el mes de abril. ¿Por qué ocurrió este problema? Aproximadamente el 75% del combustible de aviación es importado por los países europeos desde Medio Oriente. Por eso, cuando el estrecho de Hormuz fue bloqueado, comenzó a escasear el combustible de aviación. Justo después del estallido de la guerra en Medio Oriente, el precio del combustible de aviación en Europa aumentó más del 120%. Por eso, se produjo una escasez de combustible de aviación en toda Europa. Desde la perspectiva de Corea, esto es, hasta cierto punto, un alivio. Aunque Corea no produce ni una gota de petróleo, es el mayor exportador de combustible de aviación del mundo, por lo que las reservas de combustible de aviación en los aeropuertos nacionales se mantienen estables y sin grandes diferencias respecto a tiempos normales. Corea es un país con una capacidad de refinación de clase mundial. De hecho, su tecnología de refinación y capacidad de producción están entre las mejores, al punto de ser el principal exportador de combustible de aviación. Pero si observamos un poco más de cerca esta estructura, hay una debilidad fatal. El problema es que no produce ni una sola gota de petróleo crudo. Es decir, no importa cuán avanzada sea la tecnología de refinación, si no llega la materia prima, la planta simplemente tiene que detenerse. La industria de la refinación es básicamente una industria de procesamiento. Se necesita petróleo crudo para poder dividirlo en gasolina, diésel y combustible para aviones. Pero si rutas de transporte, clave como el estrecho de Hormuz, se bloquean, el petróleo crudo simplemente no puede llegar. Si esta situación se prolonga, la tasa de operación de las refinerías disminuye, las reservas se agotan rápidamente y al final la producción misma comienza a estar limitada. Por ahora, estamos aguantando con las reservas y los contratos existentes, pero si el suministro sigue interrumpido, eso no durará mucho. El problema aún mayor aquí es el precio. Incluso si llega el crudo, si los precios suben bruscamente, para las refinerías el costo aumenta de manera explosiva. Esta carga se transfiere directamente al mercado nacional. El aumento en el precio del combustible lleva a un aumento en los costos de transporte, lo que a su vez ejerce presión para elevar los precios en general. Por eso, aunque Corea parece ser un país con una fuerte capacidad de producción de energía, en realidad tiene una estructura que puede verse más afectada en el momento en que la cadena de suministro se tambalea. En el momento en que se bloquean las materias primas, toda la tecnología y capacidad de producción que se tenía ya no puede funcionar adecuadamente. Además, Corea también se enfrenta a un problema con el combustible de aviación. En los aeropuertos locales, en el extranjero, hay problemas de suministro de combustible de aviación. Los aviones que vuelan rutas de larga distancia a lugares como Estados Unidos o Europa necesitan repostar no solo en el lugar de salida, sino también en el destino para poder regresar a Corea. Pero si en el aeropuerto del país de destino no hay combustible de aviación, el avión no puede regresar a Corea. Por eso, las aerolíneas nacionales han activado un plan de emergencia de forma preventiva. Además,
Como el precio del petróleo ha subido mucho, el recargo por combustible también ha aumentado considerablemente. A partir de los boletos emitidos en mayo, se aplica el recargo por combustible en el nivel 33. Puede sonar complicado, pero para explicarlo fácilmente, hasta marzo, el recargo por combustible para un boleto de ida y vuelta de Incheon a Nueva York era de 198.000 wones. Pero a partir de mayo hay que pagar 1.128.000 wones. Se ha vuelto increíblemente caro. Cuando estalló la guerra en Ucrania, el recargo llegó al nivel 22, pero ahora estamos en el nivel 33, así que puedes ver lo inusual que es esta situación. De hecho, no solo hay problemas con el combustible de aviación, también hay problemas con los fertilizantes. El estrecho de Hormuz maneja 1/3 del transporte marítimo mundial de fertilizantes. Pero como el estrecho de Hormuz está bloqueado, el precio de los fertilizantes ha subido mucho. Incluso, el problema ahora es que durante la temporada de siembra de primavera se interrumpió el suministro de fertilizantes. Por esto, al reducirse la cantidad de fertilizantes, también disminuye la cosecha y además, la industria ganadera, que depende de piensos de cereales, también se ve afectada, por lo que se espera que los precios de los alimentos aumenten considerablemente. Por ahora, en el caso de Corea, el daño es relativamente menor. Sin embargo, si esta tensión continúa, se prevé que durante el cuarto trimestre de este año también afecte los precios al consumidor de productos agrícolas nacionales. El gas natural es el ingrediente clave para los fertilizantes. El gas natural se utiliza como materia prima para la producción de hidrógeno, que luego reacciona con el nitrógeno del aire para producir amoníaco, y al combinarlo con dióxido de carbono, se convierte en urea. Pero como ha disminuido el suministro de gas natural, la producción de fertilizantes también ha disminuido naturalmente. El problema es que si el precio de los fertilizantes sube demasiado, países en desarrollo enfrentarán una crisis realmente grave. El precio de la urea, que es el principal ingrediente de los fertilizantes, alcanzó los $725.6 por tonelada en marzo. En febrero era de $472, lo que significa que el precio aumentó 1,5 veces. Ya varios países han tomado medidas de emergencia, como restringir la exportación de fertilizantes. Además, China planea suspender la exportación de ácido sulfúrico, que se utiliza para fabricar fosfato de amonio, el principal ingrediente de los fertilizantes. Rusia también suspendió la exportación de nitrato de amonio, que es un tipo de fertilizante nitrogenado. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU pronosticó que, si la guerra en Medio Oriente continúa hasta junio, la población que sufre hambre aumentará en 45 millones de personas. El problema es que el aumento de los precios de los alimentos no termina aquí. Históricamente, cada vez que los precios de los alimentos subieron bruscamente, la sociedad se volvió inestable muy rápidamente. Un ejemplo representativo es la primavera árabe, que sacudió Medio Oriente y el norte de África a principios de la década de 2010. En ese entonces, el precio del trigo y los cereales se disparó, lo que empezó a amenazar la supervivencia de la gente común, y la situación continuó hasta el punto en que ni siquiera era fácil conseguir un pedazo de pan. En Egipto y Túnez, el aumento de los precios de los alimentos fue el detonante directo de las protestas, y al final llevó incluso al colapso de los regímenes. La situación actual también tiene una estructura muy similar. Debido a la crisis energética, los precios de los fertilizantes han subido. La producción agrícola ha disminuido y ya ha comenzado la tendencia al alza de los precios de los cereales. Especialmente, los países con baja autosuficiencia alimentaria están siendo mucho más afectados. Los países que dependen de la importación de alimentos tienen que soportar directamente el aumento de los precios, por lo que la insatisfacción de la población inevitablemente aumenta de manera explosiva. Si esto sucede, el control del gobierno se debilita rápidamente, continúan las protestas y los disturbios, e incluso existe la posibilidad de que en algunas regiones la situación se extienda hasta una guerra civil. Los alimentos están más directamente relacionados con la supervivencia humana que la energía, por lo que cuando surge este problema, la sociedad tiende a colapsar mucho más rápido. De hecho, en casos como este, de crisis del petróleo, parece que los países en desarrollo sufren más daños que los países avanzados o las grandes potencias. Por ejemplo, en este momento, la crisis energética originada en Medio Oriente se está extendiendo rápidamente al sudeste asiático. Los países del sudeste asiático dependen del petróleo crudo proveniente de Medio Oriente. Pero como el estrecho de Hormuz está bloqueado, inmediatamente se ha producido una escasez de combustible. Ahora es común ver largas filas de motocicletas y autos en las gasolineras tratando de conseguir combustible. Debido a la escasez de combustible, el transporte público también ha reducido su operación y los costos logísticos han aumentado drásticamente, lo que ha provocado un aumento exorbitante en el costo de vida. En este momento, la industria manufacturera tampoco puede conseguir el combustible necesario para la producción y el consumo de energía, por lo que muchas fábricas están cerrando o reduciendo drásticamente su producción.
Por ejemplo, en Filipinas, el precio del diésel ha subido un 59% en comparación con el mismo mes del año pasado. La gasolina ha aumentado un 27.3%. En el caso de Vietnam, el precio del diésel ha subido un 70% y la gasolina un 17%. Si consideramos que en Corea el diésel subió un 17% y la gasolina un 8%, lo de Filipinas realmente es un caos. Por eso, los gobiernos de varios países del sudeste asiático están tomando medidas de emergencia para evitar el colapso económico. Por lo pronto, para diversificar las rutas de importación de energía, han iniciado negociaciones de importación de emergencia con países productores de petróleo en África y América. A largo plazo, también están tratando de reducir la dependencia de los combustibles fósiles utilizando energías renovables. En el caso de Filipinas, ya declararon el estado de emergencia energética nacional en marzo. Decidieron comprar y almacenar 2 millones de barriles de combustible, productos refinados y gas LP. Sin embargo, las medidas que están tomando los países hasta ahora son solo soluciones temporales para ganar tiempo. Se están implementando todas las medidas, como liberar reservas, asegurar fuentes de importación de emergencia, reducir vuelos y políticas de ahorro de energía, pero el problema fundamental no se está resolviendo en absoluto. El punto clave es solo uno. La cuestión es si el estrecho de Hormuz está abierto con normalidad o no. Como el flujo de energía mundial depende de este estrecho tan angosto, mientras esta zona siga siendo inestable, el mercado seguirá viéndose afectado. La razón por la que la situación actual es más grave es que el bloqueo no es permanente. Se abre y luego se cierra de nuevo. Parece que la tensión disminuye y luego vuelve a aumentar, y este ciclo se repite. En este proceso, el mercado pierde su dirección. Las empresas no pueden firmar contratos a largo plazo. Los barcos dudan en zarpar y las refinerías no pueden planear la adquisición de materias primas. Lo que es más peligroso que el corte del suministro es que este estado impredecible continúe. Además, el hecho de que Estados Unidos e Irán se estén enfrentando directamente también es una variable. En una situación en la que ninguna de las dos partes tiene motivos para retroceder, la tensión militar y la presión económica avanzan al mismo tiempo. Si una parte da un paso atrás, sale perdiendo estratégicamente, por lo que es difícil llegar a un compromiso. En esta situación, un pequeño choque o un incidente accidental puede servir como motivo para reforzar nuevamente el bloqueo. El problema es que, cuanto más se prolongue esta inestabilidad, los daños aumentarán exponencialmente. No solo el mercado energético, sino también la aviación, la logística, la industria manufacturera e incluso la cadena de suministro de alimentos se ven afectados en cadena. Las empresas posponen sus planes de inversión, los países pasan a un modo de emergencia y los consumidores empiezan a sentir el aumento de los precios. Si esto continúa, inevitablemente habrá una gran crisis económica en los países que enfrentan una crisis energética. Es similar a los choques petroleros que ocurrieron en el pasado. Por eso, es urgente que se levante lo antes posible el bloqueo del estrecho de Hormuz.